bueno, por un lado a grabar y retomamos el tema de la clase pasada. Bueno, como en otras ocasiones, copié lo último lo que estábamos viendo en la clase del viernes, que es esta parte de vectores normales y binormales. Ya habíamos nosotros demostrado, todo esto ya lo platicamos, de dónde sale el vector normal, ¿no? Este vector ya lo definimos, vimos que era básicamente salía de la derivada de la tangente y que como la derivada de la tangente, su magnitud es constante, entonces podríamos ver que su derivada era perpendicular y a través de ese concepto, pues definíamos el vector normal, ¿no? Obviamente normalizado, porque nada más nos interesa estudiar la dirección, ¿no? Algo interesante que también vimos de esta definición de aquí es que de alguna manera se ve que el vector normal está relacionado con la curvatura, ¿no? Porque tengo el vector normal es igual a 1 entre la curvatura por el cambio de la tangente con respecto a cómo vamos barriendo la curva, ¿no? Ya vimos que S es la función longitud de arco, ¿no? Entonces definimos así la normal, obviamente para que sea más sencillo calcular los cambios de la tangente con respecto al parámetro t en lugar de AS, que es más sencillo de ver porque así damos las ecuaciones. Entonces aplicamos directamente la definición y llegamos a esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? Básicamente es con la que vamos a estar trabajando, ¿no? Y entonces ahora sí teníamos ese vector normal, el vector tangente, que son estos que les pongo aquí, el vector tangente que sabemos que va en la dirección de cómo va creciendo la curva, y nos va diciendo cómo va cambiando esta, ¿no? Por otro lado tenemos el vector normal, que está en esta dirección, y ya vimos que está asociado a la curvatura. Y a lo mejor nos interesaría un último vector perpendicular a estos dos, para terminar de estudiar la curva, como ya habíamos platicado también, que sería el vector que le llamamos binormal, ¿no? Para diferenciarlo del vector normal y del vector tangente, ¿no? Y como quiero que sea perpendicular al tangente y al normal, pues hago el producto vectorial de ellos dos. Ya sabemos que por definición, el producto vectorial de ellos dos me va a dar un vector perpendicular, y entonces a ese le llamo binormal, ¿no? Fíjense aquí que el vector tangente ya es unitario. El vector normal también ya es unitario, ¿no? Lo definimos así como lo tenemos aquí, ¿no? Entonces tengo dos vectores con magnitud igual a 1 y yo sé que en este caso los dos vectores t y n son perpendiculares, ¿no? Así lo definí. Entonces si yo defino como la magnitud de b, como bueno, de las propiedades que ya vimos, la magnitud del vector binormal es igual a la magnitud del vector tangente por la magnitud del vector normal por el seno del ángulo entre ellos. Yo sé que el seno del ángulo entre ellos es 90 grados, es decir, ese seno es igual a 1, y entonces nada más me queda la magnitud, ¿no? La magnitud del tangente es 1, la magnitud del normal es 1, entonces directamente se ve que en este caso la magnitud del vector binormal tiene que ser ya unitaria, ¿no? No tenemos que normalizar como en el caso del vector tangente o el vector normal. Ya tenemos los tres unitarios porque, insisto, lo único que nos interesa es las direcciones, ¿no? Entonces nos van a ser los tres vectores que podamos utilizar para describir las curvas, ¿no? Se ve aquí claramente en el dibujo que si yo voy moviéndome en la curva, bueno, más o menos así entonces puedo ver si hay movimientos en esta dirección, el vector tangente me lo da, si curvo para acá o para acá, se ve que el vector normal me lo da, pero también, bueno, tengo el vector binormal que me puede ayudar a ver el movimiento de ellos, ¿no? Ahorita vamos a ver cuando cambia el vector binormal, qué es lo que nos puede decir de la curva, ¿no? Bien, entonces, bueno, todo esto ya nada más es como un pequeño repaso de lo que vimos el viernes. Entonces, después obtuvimos los vectores normal y binormal de la hélice, con la que ya hemos estado trabajando, una hélice con radio unitario, ¿no? Aquí tenemos coseno de t en la dirección y, seno de t en la dirección j, y t en la dirección de k, ¿no? Entonces ya, directamente sacamos la derivada del vector de posición r, su magnitud, obtuvimos la tangente, vector tangente, definido de esta forma, entonces ya nos queda unitario con este raíz de 2. Sacamos la derivada del vector tangente, directamente, bueno, esta es constante, la sacamos, nos obtenemos este de aquí. Sacamos la magnitud del vector derivada del vector tangente.
y definimos el vector normal entonces de esta manera, ¿no? Y aquí lo que platicamos es que si esto lo reescribimos de esta forma, es decir, menos estos que tenemos aquí, se ve que es el vector radial o el radio con un signo menos, ¿no? Es decir, si yo tuviera un círculo, si yo estoy viendo, por ejemplo, la hélice o espiral desde arriba, yo vería este dibujo, ¿no? Nada más que va a ir creciendo hacia mí, ¿no? Pero se estaría contenido siempre en el círculo unitario. Y el vector radial siempre lo vería así, ¿no? Que está apuntando hacia afuera. En este caso, entonces, el vector normal, vamos a tener el mismo vector, pero apuntando en sentido contrario, es decir, apuntando hacia el centro, ¿no? Siempre va a estar apuntando hacia el centro y entonces eso me va a decir cómo es que se está comportando en ese sentido la curva, ¿no? Bueno, y la curvatura tal cual, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a decir. Bien, entonces, ya con este vector tangente y el normal, ya vimos que el normal nos da, entonces, cómo va la curvatura de la función. Entonces, definimos el vector binormal como el producto vectorial tal cual, y entonces acomodamos las componentes, ¿no? Teníamos que el vector tangente es 1 entre raíz de 2 por esto de aquí, por esto de aquí, y el vector normal es nada más esto que ya tengo aquí señalado, ¿no? Entonces lo ponemos, sacamos, como esta es una constante, la sacamos directamente del determinante, y sacamos entonces ya, directamente como siempre, ¿no? Entonces la dirección de I, coseno de t por 0, menos seno de t, entonces me queda seno de t nada más positivo. Para la componente en J me queda seno de t por 0, menos coseno de t, con el signo menos, que viene ya definido en el determinante, entonces me queda aquí menos coseno de t en la dirección de J. Y para acá me va a quedar menos seno de t por seno de t, me va a quedar seno cuadrado, menos coseno de t por menos coseno de t, entonces me va a quedar coseno cuadrado negativo, con el otro menos me queda más, entonces me queda seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, ¿no? Entonces por eso me queda aquí nada más, en la dirección de z, un 1, ¿no? Es esto de aquí, ¿no? Entonces ya tenemos directamente que este es el vector binormal, ¿no? Y vamos a ver ahorita en un ejemplo cómo lo podemos ocupar, ¿no? Ahorita directamente nada más tenemos los tres vectores que nos van a ayudar a explicar cómo son las curvas, ¿no? Algo que también nos va a ayudar, ya que tenemos estos vectores, es definir planos, ¿no? Si se fijan aquí, por ejemplo, yo puedo definir un plano que contenga al vector binormal y al vector normal, y ese plano siempre va a ser perpendicular a la curva, ¿no? La curva va por aquí, yo tengo un plano que lo atraviesa, ¿no? Y aquí hace un ángulo entre el plano y la curva de 90 grados siempre. Entonces va a ir moviéndose así y tengo el plano siempre perpendicular a la curva, ¿no? Ese plano está definido entonces por el vector binormal y el vector normal. Le llamamos entonces un plano normal, ¿no? Hacer el plano normal a la curva, ¿no? En este caso, bueno, la curva C en el punto P, pero si se fijan, bueno, siempre va a ser a diferentes P's que vayamos seleccionando, siempre vamos a tener planos normales, ¿no? Nada más que, bueno, si queremos encontrar la ecuación de un plano, siempre tiene que ser en el punto, ¿no? Y ese está formado por el vector normal, o contiene el vector normal y el vector binormal, los dos vectores normales, ¿no? Tenemos otro plano que está formado por el vector normal y el vector tangente, ¿no? Que es el que va a ir como sobre la curva. Si aquí viene la curva, entonces voy a tener un plano que va exactamente sobre ella, ¿no? Siempre la va tocando en un punto. Y ese plano se le llama plano osculador, ¿no? Por la palabra osculus, que se supone que, bueno, significa beso, y entonces como que va besando siempre la curva, ¿no? Esa es la idea. Digo, los físicos o matemáticos no son los mejores para asignar nombres, pero bueno, es el plano osculador. Y va a contener a los vectores tangente y normal, ¿no? Entonces ahora sí ya tenemos dos planos que nos pueden ir ayudando a definir cómo va el comportamiento de la curva, ¿no? Ya con eso tenemos todo todo su comportamiento, ¿no? Y vamos a ver entonces cómo los podemos ocupar. Por ejemplo, vamos a encontrar la ecuación del plano normal y la del plano osculador para la hélice con la que ya hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, de lo que hicimos anteriormente, bueno, lo que hicimos acá arriba, nada más aquí lo vuelvo a copiar. Ah, claro, lo que queremos en un punto, ¿no? Y como les digo, para encontrar la ecuación estamos en un punto para que sea por el punto por donde pasa el plano, ¿no? Entonces ya tenemos la ecuación
de la hélice. Aquí se las vuelvo a dibujar para que se vea un poquito con más espiras, para que se vea más claro. Y teníamos estos vectores, ¿no? El vector tangente, el vector normal, el vector binormal, tal cual los obtuvimos, ¿no? Entonces, regresando al dibujo que tengo aquí, si queremos el plano normal a la curva que contiene al binormal y al normal, entonces yo necesito un vector perpendicular a estos dos, ¿no? Ya habíamos visto, hicimos varios ejemplos o varios ejercicios, donde para obtener la ecuación del plano necesitamos los coeficientes que estaban determinados por el vector normal al plano, ¿no? Era el vector normal al plano y un punto por el cual pasar el plano, ¿no? Es lo único que necesitamos para la ecuación, ¿no? En este caso se ve que el vector tangente es el que es perpendicular al plano formado por los vectores normales, ¿no? Entonces es lo que vamos a ocupar, ¿no? Vamos a ocupar esta ecuación de aquí para encontrar la ecuación del plano, ¿no? En este punto, ¿no? Se ve claramente que este punto se obtiene por la componente z, es muy sencillo, cuando t es igual a pi medios, ¿no? Entonces vamos a obtenerla en ese punto, ¿no? Cuando t es igual a pi medios. Bien, entonces, como aquí tengo 1 entre raíz de 2, es un poco más complejo este vector, pues me puedo quedar con un vector similar a él, ¿no? Yo lo único que me interesa es la dirección de este vector, que es la que me está marcando la normal, ¿no? Entonces me puedo quedar con el vector, por ejemplo, R', o sea, me quedo antes de la derivación, de la normalización. Y ahí sustituyo para t igual a pi medios. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nada más me quedo con esta parte de aquí, que es lo que me da el R', me queda seno de pi medios, me queda menos 1, coseno de pi medios es 0, y aquí directamente no tengo nada, entonces me queda el 1, que siempre lo mantengo, ¿no? Entonces tengo que este vector va a ser mi vector perpendicular, que me va a definir un plano, y entonces directamente ocupamos la fórmula que ya sabemos, ¿no? Entonces tengo los coeficientes, menos 1, 0 y 1, multiplicado al punto, ¿no? Entonces, x menos 0, porque ahí es donde estoy queriendo determinar el plano, x menos 0, y menos 1 y z menos pi medios, ¿no? Exactamente. Y entonces ya hacemos el algebrita, aquí es sencillo, ¿no? Me queda menos x, esto me hace 0, más z menos pi medios, ¿no? Esto es igual a 0, lo despejo y ya, tengo la ecuación del plano. Y como les decía, este es un plano que va a ir siempre perpendicular a la curva, ¿no? Aquí no lo dibujé, pero bueno, creo que más o menos se ve que va a ser un plano que esté viviendo, que tenga, bueno, la componente de z que dependa única y exclusivamente de x, ¿no? Y bien, ya tenemos ese plano, ahora dibujamos el otro plano. El plano que contiene al vector, bueno, el plano osculador, que contiene al vector normal y al vector tangente, ¿no? En este caso se ve que obviamente el vector binormal es el que es perpendicular a estos dos, ¿no? Entonces nos quedamos con él. Y hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Aquí tenemos el vector binormal, que también se ve que tengo 1 entre raíz de 2, no me interesa mucho esta raíz, nada más me lo está encogiendo o alargando. Me quedo entonces con la dirección marcada por estos vectores, ¿no? Entonces, tendría, como les decía, ¿no? Por ejemplo, si sacamos el binormal de pi medios, me queda escrito de esta forma el vector, pero como no me interesa el 1 entre raíz de 2, nada más me quedo con el vector 1, 0, 1, ¿no? Y ya entonces ahora sí tengo el vector normal a el plano osculador y directamente vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Lo aplico a la ecuación del plano en el mismo punto y ya me queda esto de aquí, ¿no? Este si lo graficamos, es decir, se los puse aquí para que se vea que es horizontal siempre a este punto, ¿no? Que es el que estoy obteniendo el plan, en la curva, ¿no? Y entonces así ya podemos ir viendo cómo el plano, por ejemplo, va cambiando, el plano osculador va cambiando así, y el plano normal va cambiando así, ¿no? Entonces, ya no importa qué tan compleja sea la curva, siempre con estos dos planos, en cualquier punto podemos identificar su comportamiento. Y entonces aquí ya nada les pido para, pues sí, ya saben, ¿no? Como de las tareas orales, que encuentren el plano osculador de la parábola y igual a x cuadrada, ¿no? En este caso, en el origen, ¿no? Nada más para que veamos cómo se observa, ¿no? Aquí nada más vean que tenemos y igual a x cuadrada,
Entonces tenemos que ver cómo podemos replantear esta ecuación. Ya lo hicimos, pero bueno, para que nada más recuerden esa parte. ¿Cómo replanteamos esta ecuación para que se vea como una ecuación paramétrica? Y ya, sacan igual, ¿no? Como queremos el plano osculador, queremos llegar a la ecuación, al vector binormal, para que se nos defina el plano, ¿no? Entonces, bueno, inténtenlo, chequenlo nada más como, o bueno, recuerden cómo se plantea la ecuación paramétrica y hacen exactamente todas las derivaciones que sean necesarias para llegar a la ecuación, ¿no? Y les digo, esa es tarea moral. Igual hago hincapié en esto porque ahorita les voy a dejar una tarea para subir, ¿no? Porque no hemos dejado ninguna tarea para subir, entonces al rato quiero poner una que ya saben, ¿no? Si no le entregan no pasa nada, pero bueno, si le entregan pueden subir calificación al final del semestre, ¿no? Ahorita llegamos a ella, ¿no? Bien, entonces ya tenemos estas partes de cómo va cambiando los planos, pero todavía nos falta investigar o, bueno, analizar cómo es el cambio el vector binormal. El vector binormal, pues, como se ve, ¿no? Cuando yo voy moviendo en la curva, si este fue el vector binormal, se ve que se está moviendo, ¿no? Y el movimiento de ese vector me debe de definir algo en la curva. Entonces vamos a verlo, ¿no? Lo que vamos a ver es cómo va cambiando el vector binormal conforme vamos barriendo la curva, ¿no? Es decir, conforme va aumentando S, ¿no? Ya sabemos que ahí nos interesa más hacerlo con respecto de S, porque ahí es sobre exactamente la curva, ¿no? Cómo se va a cambiar, ¿no? Y nos interesa ver cómo está cambiando con respecto a los otros vectores, ¿no? El vector tangente, normal y bueno, básicamente nuevamente el binormal, ¿no? Es decir, la terna que no me está definiendo, nada más cómo está cambiando todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, como queremos ver el cambio del vector binormal con respecto a la longitud de arco, entonces directamente aplicamos la definición, ¿no? Yo quiero ver esto, pero así defino el vector binormal. Aplicando las propiedades de derivada de vectores, yo sé que lo puedo poner de esta forma, ¿no? La derivada del vector tangente con respecto de ese producto vectorial, el vector normal, más el vector tangente, producto vectorial, la derivada del vector normal con respecto de ese, ¿no? Es directamente por propiedades, ¿no? Ese no hay mucho problema. Aquí nada, fíjense que, por ejemplo, la derivada del vector tangente y el vector normal están en la misma dirección. Básicamente así definimos el vector normal, ¿no? Que era la derivada del vector tangente, ¿no? Aquí lo podemos ver con la regla de la cadena, pero de ahí viene la definición, ¿no? Entonces, obviamente están en la misma dirección. Si hago el producto vectorial de esos dos vectores en la misma dirección, ya sabemos que me va a dar 0. También lo discutimos la clase pasada, porque, bueno, recordando lo de la definición de área de un paralelogramo, ¿no? Y entonces, la derivada del vector binormal nada más me queda definida como el vector tangente, producto vectorial, la derivada de n con respecto a eso, es decir, cómo va cambiando el vector normal con respecto a la longitud de arco, ¿no? Entonces, podemos definir de esta forma, pero básicamente para ver el comportamiento del cambio del vector binormal, de esta definición vamos a quedarnos nada más para ver la dirección que tiene. Por ejemplo, entonces nosotros sabemos que el cambio de B o la derivada de B con respecto a S con respecto de T tiene que ser perpendicular, porque así se define el producto vectorial, ¿no? Cualquier, el vector tangente, producto vectorial, la derivada de N, me va a dar un vector perpendicular, ¿no? Entonces sabemos que dB en ds es perpendicular a T, eso por un lado. Por otro lado, yo sé que la magnitud del vector binormal es constante, ¿no? Ya vimos que tiene que ser igual a 1 por cómo se construye, ¿no? Y también habíamos visto que si yo derivo un vector con magnitud constante, me va a dar un vector perpendicular a ¿no? Entonces, por un lado, de esta definición, sale que la derivada del vector binormal con respecto a es perpendicular al vector tangente, y por otro lado sale que es perpendicular al vector binormal, ¿no? Entonces, si es perpendicular, ahí me perdió el dibujito, aquí, perdón. Si es perpendicular al vector binormal y es perpendicular al vector tangente, pues solo le queda hacer el vector normal, ¿verdad? Bueno, estar en la dirección del vector normal, no ser tal cual el vector, ¿no? Entonces, yo tengo que este cambio está en la dirección del vector normal.
Nosotros sabemos que dos vectores son paralelos o están en la misma dirección si los podemos escribir de esta forma, ¿no? Entonces, si ya vimos que están en la misma dirección, pues lo podemos escribir así, ¿no? Es decir, que la derivada del vector binormal con respecto de S es igual a una constante por el vector mismo, ¿no? Ya sabemos que eso nos dice nada más cuando son paralelos, ¿no? En este caso yo le pongo menos tau, ¿no? El signo menos es nada más por convención. Y esta letra tau recibe el nombre de torsión, ¿no? Entonces, nos está definiendo el cambio del vector binormal, la torsión que tiene la curva, ¿no? Ahora, ahorita nada más vimos la dirección que tiene, ¿no? Con esta definición la ocupamos para sacar la dirección. Podemos ocuparla para sacar también la magnitud, pero en general es un poco más compleja que si ocupamos esta otra definición, ¿no? Ya directamente de aquí, que ya está estableciendo que es lo que nos está estableciendo que tengan la misma dirección, pues yo podría multiplicar, hacer el producto escalar con el vector normal, ¿no? Entonces hago de los dos lados para que no se me afecte. Entonces me queda la derivada del vector binormal con respecto a ese producto escalar, el vector normal, es igual a menos tau, o el vector normal, producto escalar del vector normal. Pero aquí ya sabemos que cuando tengo un vector por sí mismo, el producto consigo mismo, entonces me va a dar la magnitud del vector al cuadrado, ¿verdad? Ya sabemos cuál es la magnitud del vector normal, es 1, entonces directamente ya me queda así, ¿no? Entonces, yo tengo que la torsión del vector la puedo obtener como menos, por el signo menos que dijimos que es por convención, la derivada del vector binormal con respecto a ese producto escalar con el vector normal, ¿no? Entonces, esa va a ser una forma de obtenerla, ¿no? Existe otra definición de la torsión, es un poco más complicada de deducir y es mucho más larga, entonces no me interesa mucho entrar en la deducción de esta, nada más quiero que la conozcan, que es así, ¿no? La torsión se puede definir como el determinante de, bueno, en este caso déjenme pongo aquí, sí o con R. Bueno, sí. Nada más para que quede claro. Este es igual a X, Y, Z, ¿no? Así es como lo estoy definiendo el vector de posición. Y entonces puedo poner como X punto, en donde X punto, no sé si lo habrán visto en física, se ocupa mucho para denotar las derivadas con respecto del tiempo, ¿no? Este es un parámetro t, bueno, la podemos utilizar como la derivada de x con respecto de t, ¿no? Entonces nada más tengo x punto, y punto, z punto. En la segunda fila tengo x, dos puntos, que me está indicando la segunda derivada de x con respecto de t, y dos puntos, z dos puntos, y en la tercera fila tengo x, tres puntos, es decir, la tercera derivada, y tres puntos, z tres puntos. Entonces estamos la primera derivada en la primera fila, la segunda derivada en la segunda fila, la tercera derivada en la tercera fila, sacamos el determinante de eso, y eso lo dividimos entre la magnitud del producto vectorial de R' cruz RB'. Entonces te vean que es un vector perpendicular a estos vectores, a R' y RB', y estos son el determinante de las derivadas, ¿no? Digo, está bastante pesada o larga, más que pesada es larga la deducción, entonces por eso no me interesa mucho ahí explicar más tiempo. Y pueden ocupar entonces cualquiera de las definiciones. Pueden ocupar esta o pueden ocupar esta de aquí, ¿no? Para definir la torsión. Y entonces aquí es donde les pido o les propongo hacer una tarea en donde puedan subir puntos en la calificación final, ¿no? Ya saben, aquí tenemos como la evaluación son puras tareas, pues no tiene mucho sentido que es un punto en tarea o lo que sea, ¿no? Entonces todos los puntos extras son a la calificación final. Entonces aquí lo que les digo o que les doy es una ecuación de la hélice, una hélice como la que hemos estado ocupando, pero aquí si se fijan ya tengo estos coeficientes. Yo tengo una hélice cuyo radio es A, vamos a hacerlo de forma general, y cómo va subiendo en el eje de las zetas está definido también por el
coeficiente B. Lo único que le pedimos es que A y B sean mayores que 0 para que no haya problemas de si sube o si baja. Entonces, una hélice normal nada más que con estos coeficientes. Y lo único que les aseguro aquí para que ustedes no tengan problemas es que A cuadrada más B cuadrada es diferente de 0. Entonces, el problema sería que obtengan la curvatura y la torsión y hagan un análisis de las ecuaciones a las que llegan. ¿A qué me refiero con un análisis? Aquí le voy a poner, no es la ecuación a la que deben llegar, realmente no me acuerdo muy bien cómo es algo similar, pero, por ejemplo, que la curvatura llegaran, les digo, no es esta la solución, o no estoy muy seguro, no me acuerdo bien, pero si llegan a algo, por ejemplo, que fuera A entre A cuadrada más B cuadrada, entonces que vean qué es lo que pasa con la curvatura cuando A crece o cuando A decrece. En este caso, pues B lo consideran constante, por ejemplo, ¿no? Y con la torsión igual, ¿no? La torsión, digo, no estoy muy seguro, es algo similar, pero ahorita no recuerdo. La torsión van a llegar a algo similar a B entre A cuadrada más B cuadrada. Y también que hagan el análisis. ¿Qué es lo que pasa con la torsión cuando B tiende a infinito o cuando B tiende a 0? Entonces aquí se ve, digo, casi estoy seguro que sí es esta, porque vean, si se fijan, cuando B tiende a 0, esto es 0, y entonces la torsión completa es 0. ¿Y qué es lo que me está diciendo la torsión? Si yo tenía mi anillo que fui como estirando hacia la dirección, como le decía el resorte de las plumas, las que tenían resorte, si ustedes lo jalaban, se veía cómo se iba retorciendo hacia arriba, ¿no? Y eso me está diciendo la torsión. Y se ve que la torsión, conforme vaya haciéndose más grande, pues este resorte va creciendo mucho más rápido hacia arriba, ¿no? Cuando es 0, pues nada más tendría el círculo, que se queda dando vueltas ahí en el plano XY, y entonces no tengo torsión. Entonces, ese es el análisis que me gustaría hacer. Obviamente que deduzcan estas ecuaciones, vean si es algo así como lo que les escribí aquí. Digo, no estoy muy seguro si cambia algún parámetro por ahí. Aquí a lo mejor me faltó un menos, no sé. Digo, más o menos me acuerdo que en general sí lo hacía en clase este problema, pero ahorita dije, bueno, no hemos hecho problemas de ese estilo, entonces estaría bien, ¿no? Entonces, bueno, sí sería eso como tarea para subir puntos, nada más que encuentren la curvatura, la torsión y hagan un pequeño análisis de esas ecuaciones, ¿no? Y entonces ahora sí, ya con eso terminamos todo lo que necesitaríamos ver para analizar el movimiento de las curvas, ¿no? Curvas que dependen de un parámetro de R a Rn, ¿no? Si fijan aquí también, muchos de los objetos que estudiamos fue a R3, porque es lo que podemos dibujar, pero en el aspecto como tenemos definidas las derivadas, bueno, sin llegar al vector binormal, por ejemplo, pero yo, por ejemplo, podría definir la tangente, vista, déjenme dónde tengo aquí, la tangente definida de esta forma, yo la podría definir para cualquier vector en cualquier dimensión. Entonces tengo una R a R4, una curva en R4 que quién sabe cómo se comporta, pero yo puedo ir viendo cómo va cambiando la curva con respecto a su tangente, ¿no? Y ya definida la tangente, también podría ver el vector normal, ¿no? Por lo menos estos dos vectores sí los puedo definir en cualquier dimensión con la que esté trabajando, por cómo tenemos definidas las coordenadas, ¿no? Las funciones coordenadas. Y el vector binormal es un poco más complejo porque, bueno, no tenemos definido el producto vectorial en una dimensión mayor, pero bueno, por lo menos con lo que tenemos hasta ahorita sí podríamos definir tangente y normal de cualquier curva, ¿no? R3 es con lo que más vamos a trabajar, ¿no? Obviamente, estas cosas de R dimensiones muy grandes son, bueno, por un lado podría pensarse que son meras especulaciones y por otro lado son más bien como a los matemáticos lo que les gusta es analizar siempre, generalizarlo, ¿no? O sea, que se vea que la herramienta que defino aquí, que es algo que es tangible para mí, pero que yo lo puedo definir para cualquier espacio porque eso nos da coherencia a todas las operaciones que hacemos, ¿no? Pero en la práctica, pues a lo más lo vamos a llevar a R3 porque es con lo que estamos acostumbrados, ¿no? Aquí, por ejemplo, muchas de estas ecuaciones, como veremos ahorita que entra el movimiento en el espacio, son las que se utilizaron así increíblemente, bueno, un poquito más complejas, pero sí son las que se utilizaron para pues llevar el hombre a la luna, ¿no? Básicamente tenemos que analizar las trayectorias que iban a seguir el módulo espacial y cómo lo vamos a ir viendo con lo que le llaman, no sé si en física lo vieron, que son cuerpos, campos centrales, ¿no? Entonces tengo una fuerza central y yo nada más tengo que ver cómo mi partícula se va moviendo
alrededor de ella, ¿no? Y necesito ver su velocidad, su trayectoria, la aceleración que obviamente se ejerce sobre esto y bueno, mil cosas más, ¿no? Obviamente un poco más complejas, como les digo, pero básicamente son las mismas ecuaciones, ¿no? Que también por ahí les quiero dejar otro trabajo, pero eso ya le discutiremos más adelante. Ese lo estaba pensando que fuera como si alguien no entregó una tarea, que pudiera entregar este trabajo para compensar esa tarea, ¿no? Que es hacer un análisis de las leyes de Kepler, ¿no? No sé si en física analizaron las leyes de Kepler o han visto un poquito de estas en la prepa o en alguna otra materia que llevaron, pero básicamente son tres, ¿no? Entonces hacer un poquito de este análisis con las herramientas que tenemos, ¿no? Básicamente puro cálculo, ¿no? Y que vean que el señor Kepler, bueno, además de las observaciones que hizo, con cálculo que ustedes ya saben, hizo todas estas deducciones, ¿no? Lo cual es bastante interesante porque se ve, pues ya el conocimiento, el profundo conocimiento que ya tienen ahorita, ¿no? A pesar que podríamos decir que están en segundo semestre, pero ya tienen un conocimiento de física y matemáticas, y bueno, también de computación, con lo que vieron también en herramientas computacionales, para hacer muchos cálculos que, bueno, le tomó a la humanidad mucho tiempo poder desarrollarlos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver esta parte que les decía de la aplicación directamente de esto que hemos estado viendo a la física, ¿no? Que es algo con lo que estamos, que es más tangible para nosotros, ¿no? O sea, analizar una curva, pues sí está interesante, pero una curva, pues es un objeto en el cuaderno de lápiz y papel, ¿no? Es lo interesante de la física, que siempre podemos hacer referencia a cosas con las que ya tengamos experiencia y que podemos visualizarlas nosotros, ¿no? Es tangible para nosotros. Entonces, supongamos, bueno, como ya lo habíamos mencionado, si que tenemos una partícula moviéndose en el espacio y entonces nosotros podemos eh, escribir o denotar su trayectoria por una función vectorial que, bueno, como hemos llamado hasta ahorita, le vamos a llamar R de t, ¿eh? Con t, un parámetro que en este caso sí va a ser directamente el tiempo, ¿no? Que es como lo estamos viendo, cómo estamos viendo la partícula conforme pasa el tiempo. Entonces, igual, hacemos el tratamiento como hicimos anteriormente para ecuaciones paramétricas, nada más que ahora estamos con la trayectoria de la partícula, y entonces queremos ver, por ejemplo, entre dos puntos, qué tiempo le lleva moverse entre estos dos puntos, y podemos sacar el cociente de eso, ¿no? El cambio en la posición con respecto al cambio del tiempo, que lo podemos definir ya en un contexto más diferencial de esta forma, ¿no? Cómo está cambiando el vector de posición R conforme cambia el tiempo, ¿no? Y esto obviamente lo podemos ver como el límite cuando tiende este cambio a cero del vector de posición evaluado en el tiempo t más h menos el vector de posición evaluado en el tiempo t entre h cuando h tiende a cero, ¿no? Directamente tal cual. Eso lo definimos como la velocidad, como ya lo recordarán en física, que está definida como la derivada de r con respecto de t, o que podemos denotar como r', ¿no? Como lo hemos estado utilizando en el curso, ¿no? Ahora, con esto ya vemos directamente de esta definición que el vector velocidad es un vector que siempre va a ser tangente a la trayectoria que estemos siguiendo. Obviamente, ¿no? Si yo voy para allá, tengo una velocidad, tiene que ir mi velocidad para allá, ¿no? Tangente, ¿no? En algún caso puede ir para allá mi velocidad, aunque yo me siga moviendo para allá, pero sigue siendo tangente, está en la misma dirección, ¿no? En este momento, el movimiento que tengo definido para acá y tengo una velocidad para allá, ya sabemos que vamos a utilizar solamente la componente que nos interesa, ¿no? La única componente de la velocidad que nos está provocando el desplazamiento para acá es la componente que va en esta misma dirección, ¿verdad? Aunque tenga la velocidad completa hacia allá, nada más me va a interesar la que vaya en esta dirección, en el movimiento en esa dirección, ¿no? Entonces siempre va a ser tangente a r de t, ¿no? En el caso. Y, por ejemplo, entonces esa es la dirección de la velocidad. También podemos definir la magnitud, que es la rapidez. Ya también les definió rapidez de un objeto que es la magnitud de la velocidad, ¿no? Por eso es que, bueno, el chiste clásico de que el automóvil no debería tener un velocímetro, ¿no? Tendría que tener un rapidímetro, porque, bueno, no le está diciendo la dirección a la que se encuentra, nada más les dice cuál es la magnitud de la velocidad a la que están moviendo, ¿no? Entonces, esta rapidez también, interesantemente, que defino como la magnitud de la velocidad, es igual a la magnitud de R', ¿no? Así tenemos definida la velocidad. Pero si recordamos de lo que ya nosotros estuvimos platicando con respecto a curvas, la magnitud de R' yo la puedo definir como
ds en dt. Y entonces, esto de aquí me está diciendo que es la tasa de cambio de la distancia, porque yo sé que esa es la longitud de arco. Entonces me está diciendo cómo está cambiando la distancia con respecto al cambio del tiempo, lo cual también entonces nos generaliza ya el concepto de velocidad, ¿no? Ya no nada más tengo cómo cambia en X o cómo cambia en Y, ¿no? Sino cómo cambia con respecto a S. Una curva tan tortuosa como la quieran ustedes ver, lo puedo estudiar con la magnitud de la velocidad, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Siguiendo todo este procedimiento, pues también lo podemos aplicar para la aceleración, ¿no? Entonces yo tengo que la aceleración va a ser la derivada de la velocidad, que lo puedo ver como la segunda derivada del vector de posición r. Entonces lo pongo como r' con respecto de t, ¿no? Y entonces ya puedo estudiar la aceleración y la velocidad conociendo la posición del objeto, ¿no? Y aquí un problema muy, muy sencillo, los que ya estuvimos trabajando, nada más contextualizando hacia una partícula. Supongamos que una partícula se mueve con este vector de posición, y entonces lo que queremos nosotros es encontrar la velocidad, la aceleración y la rapidez con la que se está moviendo la partícula, ¿no? Entonces directamente aquí sale muy sencillo. De esta posición, de este vector de posición, sacamos la derivada y entonces me va a quedar que la velocidad está dada por 2t, bueno, la exponencial de t. Aquí, bueno, estoy utilizando comas nada más por como lo denoté aquí. Coma, en la tercera posición es 1 más t, todo eso multiplicando a la exponencial de t, ¿no? Directamente se ve que, esta creo que ya lo hicimos hace algunas clases, que sale de la regla del producto, ¿no? Bueno, la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, ¿no? Entonces, factorizando nos queda esto que tenemos aquí, ¿no? Muy rápido, ¿no? Y luego volvemos a derivar ese vector velocidad, entonces voy a tener la segunda derivada del vector de posición, eso me establece la aceleración, y entonces directamente, también, ¿no? Directamente derivamos, entonces me va a quedar aquí solo 2, aquí como es una función trascendente, sigue quedando la exponencial, y aquí si se fijan, si esto yo lo derivo, bueno, si yo lo expando me va a quedar e a la t más t, e a la t, ¿no? Entonces me vuelve a quedar algo similar a esto, me vuelve a quedar entonces esta, y con la primera derivada entonces me va a quedar el 2 aquí, ¿no? Digo, aquí lo hice muy rápido, nada más ahí medio se los explico, pero si quieren háganlo con calma. Si no, se ve claramente de dónde sale el 2 más t, sale directamente a aplicar las propiedades, ¿no? Pero bueno, como sean, digo, si necesitan hacerlo, háganlo, pero si no, aquí ya lo tenemos escrito. Ya tengo la velocidad y tengo la aceleración. Y al último que me pedí el problema es encontrar la rapidez, pues directamente sacamos la magnitud del vector velocidad, ¿no? En este caso lo tengo con 3 componentes, entonces directamente sería la primera componente al cuadrado, sería 4t cuadrada, más la segunda componente al cuadrado, que me queda e a la 2t, más la tercera componente al cuadrado. Aquí ya no la desarrollé, porque bueno, no los vamos a calcular, entonces no ganaba mucho. Entonces directamente nos pongo 1 más t al cuadrado por e a la 2t, ¿no? Y ya directamente tengo la rapidez de la partícula como se está moviendo, ¿no? Aquí nada más era como para recuperar esos conceptos y aplicarlos, ¿no? No hagamos mucho más análisis de esto, nada más era ver que podemos ir derivando y obtener lo que nos hacía falta, lo que nos pidió el problema, ¿no? En el siguiente problema vamos a hacer el proceso inverso. Ya aquí habíamos visto que conociendo la posición podemos conocer la velocidad de la aceleración y si queremos las magnitudes de estos vectores, pero también podemos partir a la inversa, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que tenemos una partícula que su posición inicial, es decir, R0, está en 1,0,0, que esto en realidad sería en I, ¿no? La posición de la partícula está en I. Y tiene velocidad inicial de ser igual a este vector, ¿no? Tengo I menos J más K. Pero si es un vector completamente general que está dirigido en todas las direcciones, ¿no? Y además tenemos la aceleración también en todas las direcciones, ¿no? Tenemos una aceleración lineal, eso sí, para que no sea tan complejo ahorita, ¿no? Entonces tengo aceleración 4ti más 6tj más k. Entonces aquí lo que les pregunto, o lo que les pido es calcular la velocidad y la posición en cualquier tiempo t, ¿no? Lo queremos en general para cualquier punto, ¿no? Conociendo nada más la aceleración, en cualquier punto podemos conocer entonces su desplazamiento, ¿no? Entonces,
nosotros sabemos ya, de lo que estuvimos definiendo, que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad. Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo, yo puedo decir que la velocidad, es decir, en este caso integro ambos lados, que me queda la integral de A, y aquí me queda la integral de B', yo sé por teorema fundamental que eso me queda B, de hecho aquí me faltó, porque ese es un vector, B es igual a la integral de A, o de la aceleración, una integral indefinida, ¿no? Entonces directamente aplicamos la definición, bueno, cómo está definida la aceleración, entonces me queda la integral de 4ti más 6tj más k con respecto al tiempo, ¿no? Integramos componente a componente, como ya también vieron problemas con Fer, que luego nada más es como el repaso, o como estamos haciendo la conexión. Entonces me queda la integral de esto, me queda 2t cuadrada en la dirección de i, la integral de esto me va a quedar 3t cuadrada en la dirección de j, y t en la dirección de k, más la constante, ¿no? Que sabíamos que esta es una constante que digamos como constante vectorial. Si nosotros evaluamos en t igual a 0, obviamente esto se nos hace 0, se hace 0, se hace 0, y nada más me va a quedar que c es igual a b en 0, ¿no? Entonces directamente sabemos que la constante de integración está dado por i menos j más k. Y entonces sustituimos directamente, ¿no? Sustituimos en esta ecuación que tenemos ya acá que sacamos y reacomodamos, obviamente, ¿no? Pero aquí tengo en la dirección de i, pues todo que quede junto, la dirección de j igual y en la dirección de k igual, ¿no? Entonces me va a quedar que la velocidad en cualquier punto de esta partícula está dada por 2t cuadrada que sale de aquí, más 1 que sale de aquí, 3t cuadrada menos 1 que sale de aquí y de aquí, y así, ¿no? Y luego t más 1 en la dirección k, ¿no? Entonces ahora sí tenemos la velocidad en cualquier punto para esas condiciones iniciales, ¿no? Y volvemos a aplicar el mismo concepto, ¿no? Ya sabemos que la velocidad es igual a la derivada del vector de posición. Integramos de ambos lados por teorema fundamental, entonces vamos a tener ahora que r, o el vector de posición r de t, es igual a la integral de la velocidad, ¿no? Aplicando la definición de la velocidad, entonces me va a quedar la integral de 2t más 1 en i, más 3t cuadrada menos 1 en j, más t más 1 en k, ¿no? Entonces, directamente integrando, me va a quedar aquí 2 tercios de t cúbica más t en la dirección de i. Aquí me queda t cúbica, con el, bueno, los 3 se van, t cúbica menos t en la dirección de j, y aquí me queda t cuadrado sobre 2 más t, ¿no? Más otra constante de integración, ¿no? Que sale de esta otra integral, ¿no? Y igual, ¿no? Tenemos que para cuando t es igual a 0, esto se hace 0, 0, 0, 0, todo se hace 0, y entonces me queda que r de 0, que también es este vector, es igual a i. Entonces nada más me va a quedar ahora sí el vector de posición final, r de t, es igual a 2 tercios de t cúbica más t más 1, nada más sumamos este 1 de aquí de la posición inicial, y lo demás se mantiene, ¿no? T cúbica menos t y un medio de t cuadrada más t, ¿no? Entonces, esos son los dos casos que podemos tener, ¿no? Conociendo la posición, podemos encontrar la velocidad y la aceleración, o conociendo la aceleración y conociendo las condiciones iniciales de velocidad y posición, podemos conocer la ecuación total de la posición, ¿no? Aquí si quieren podrían ustedes graficarla y ver cómo se va comportando, ¿no? En el espacio en 3 dimensiones, ¿no? Pero aquí nada más era ver cómo podemos derivar o integrar para hacer cualquiera de los procesos, ¿no? Y también se ve entonces ya de forma general que entonces si conocemos la aceleración, podemos determinar la velocidad. Y si conocemos la velocidad, podemos conocer la aceleración, ¿no? Y de forma general entonces tenemos estas ecuaciones, ¿no? Ya reescritas de forma más compacta y general. Entonces tenemos que la velocidad, cualquier punto está dada por la velocidad inicial más la integral, definida en este caso la pongo, de la aceleración. O la posición está dada por la posición inicial más la integral definida de la velocidad, ¿no? Aquí utilizo igual, como siempre, para no confundir con estos test de tiempo, la variable de integración le pongo 1. Y ya, ¿no? Entonces son las ecuaciones que podemos utilizar.
Aquí puse un ejemplo, nada más, porque no es tan común luego trabajar con movimiento circular. Entonces, no, nada más para checar esta parte, ¿no? Sí, ya nos vamos a ver dos problemas más y terminamos, ¿no? Porque le digo, nada más es un repaso rápido de lo que vieron en física, más particularmente en la parte de cinemática. Entonces tenemos un movimiento circular en donde tengo una masa m que se está moviendo a una velocidad angular omega. Ustedes ya vieron que la velocidad angular está determinada por la velocidad lineal y el radio, ¿no? Entonces tengo la velocidad angular omega, la masa m, y entonces quiero determinar la fuerza que actúa sobre este objeto. Como esa masa, supongo que a lo mejor tengo como una onda, ¿no? A lo mejor una onda la hago girar, y tengo la roca al final de la onda con una masa m de 1 kilo, ¿no? Algo así para que sea sencillo. Y lo único que yo sé es cuál es la longitud de la onda, que pues ya sacarla entonces con esta, ¿no? Es cuál es la vector de posición del objeto, lo puedo definir así, ¿no? Lo vamos a poner en 2 dimensiones para que sea más sencillo, ¿no? Donde A me define entonces el radio del círculo que está haciendo, ¿no? Entonces igual, ¿no? Como hicimos anteriormente, si tenía la velocidad, aquí es interesante, por ejemplo, cómo es que estoy utilizando aquí omega en el argumento, como ya habíamos visto, ¿no? En otros casos, cuando estábamos estudiando nada más el movimiento en una trayectoria, si aquí ponía 2, por ejemplo, entonces era más rápido el movimiento, ¿no? Porque él tomaba la mitad de tiempo completar una trayectoria completa, ¿no? Entonces, conforme aumenta omega, se ve que el movimiento en el círculo es más grande, como ya lo habíamos visto matemáticamente y como sabemos que existe en física, ¿no? Que también ocurre en física, ¿no? Entonces, directamente derivamos el vector de posición para obtener la velocidad. Y aquí se ve como tengo omega en el argumento. Me lo pongo así nada más para que quede un poco más claro. Entonces tengo que aplicar regla a la cadena, ¿no? Para derivar. Entonces me va a quedar, la derivada de coseno es menos seno de omega t, pero al derivar el argumento, la derivada de omega t me va a quedar omega, ¿no? Entonces por eso me sale este omega de aquí. Lo mismo pasa acá, ¿no? Entonces me queda, la velocidad es menos a omega seno de omega t en i, más a omega coseno de omega t en j. Esa es la velocidad. Si sacamos la aceleración, entonces voy a tener la derivada de este vector que ya obtuve y exactamente el mismo proceso, ¿no? También vuelve a salir otro omega, la derivada de seno es coseno, y entonces me va a quedar menos a omega cuadrada coseno de omega t en la dirección de i, menos a omega cuadrada seno de omega t en la dirección de j, ¿no? Y entonces ya tenemos la aceleración y nosotros, de segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza que siente cualquier objeto está determinada por la masa por una aceleración. La aceleración cualquiera, en este caso ya la conocemos, que está cambiando con respecto al tiempo. Entonces directamente la aplicamos, ¿no? Me va a quedar la masa que multiplica a todo lo que tengo aquí. Déjenme lo escribo de esta forma, como lo tengo abajo, nada más por simpleza, ¿no? Entonces, lo que hago es dejar la masa y factorizo la omega cuadrada, que lo tienen de ambos lados, y dejo escrito directo, y el signo menos, ¿no? Que también tienen los dos, ¿no? Entonces nada más me va a quedar a coseno de omega t i más a seno de omega t en j, que está multiplicando a menos m omega cuadrada. Si se fijan, esta que tengo entre paréntesis es realmente la definición de la trayectoria, ¿no? Así la definimos inicialmente. Entonces me va a quedar que la fuerza es m omega cuadrada r de t, ¿no? Con el r de vector, ¿no? Y esta se le conoce como fuerza centrípeta, ¿no? Que es la fuerza, como se ve aquí, que siempre apunta hacia el centro del objeto que esté girando, ¿no? Tenemos también la fuerza centrífuga, que ya sabemos que es, bueno, otro concepto, pero sale también directamente de aquí, ¿no? Pero ahorita vamos a quedarnos con la fuerza centrípeta, ¿no? Que se ve directamente que sí apunta en la dirección hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, es otra forma. Y eso también es interesante porque entonces se ve, por ejemplo, bueno, no sé si en sus tiempos ya sigue ocurriendo, pero cuando de niños se agarraban todos de la mano y empezaban a girar, ¿no? Uno giraba y el otro salía, bueno, y giraban ellos alrededor, los demás niños alrededor, y el último siempre salía volando, ¿no? Es como que era la idea del juego, juegos muy raros, pero bueno, esa era la idea del juego. Y se ve, ¿no? Entonces que la fuerza que estaba sintiendo el último depende del radio, entonces por eso, entre más afuera estés de esa serie de niños conectados, sentía más fuerza, ¿no? Además de cómo está definida la velocidad angular,
que aquí tenemos al cuadrado, ¿no? Entonces la velocidad angular también, conforme más afuera estés, más velocidad vas a tener, más velocidad angular, ¿no? La velocidad lineal se mantiene, pero la velocidad... Entonces por eso el último que estaba siempre agarrado de las manos siempre salía volando porque sentía mucha fuerza y traía una velocidad angular muy grande, ¿no? Entonces también eso también ayuda a explicar ese tipo de cosas, ¿no? Aquí se ve matemáticamente cómo se puede explicar esto, ¿no? Y ahora sí, ya déjenme, platicamos el último problema, que es el caso de un proyectil. Es como lo más que se llega a estudiar en los cursos introductorios de cinemática. Yo tengo un proyectil que tiene una velocidad inicial y un ángulo alfa, ¿no? Entonces lo que queremos ver es el proyectil parte y, bueno, llega a un máximo alcance, ¿no? Queremos ver ahorita las ecuaciones del proyectil y el alcance máximo a qué ángulo ocurre, ¿no? Para poder, pues lo que hacían, por ejemplo, los que antiguamente cuando se utilizaban cañones, bueno, todavía se sigue utilizando, pero ahora es un poco más complejo, pero cuando se utilizaban cañones, pues es lo que querías ver, ¿no? Cuánta pólvora pongo y qué ángulo le doy al cañón para que le pegue al sujeto contrario, a mí, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hacía es, vamos a ver, ¿no? Primero, nosotros cuando ya se disparó el cañón, lo que sabemos es que la única fuerza que se sigue sintiendo es la de la gravedad. Obviamente ahorita por simpleza vamos a considerar que no hay fuerzas de fricción por el aire y no hay nada que se le interponga a la bala, ¿no? Lo cual, también si consideramos una bala muy pesada, más o menos no tan voluminosa, pues es una aproximación no tan errada. Entonces, cuando ya se disparó, nada más vamos a tener la fuerza de la gravedad. Vamos a acomodar los ejes de forma que la gravedad nos quede en el eje de las J y el alcance en el eje de las X, ¿no? Y no consideramos un eje Z de momento, ¿no? Para más simpleza. Entonces, la fuerza que estamos sintiendo depende de esta forma, ¿no? Es decir, como por segunda ley de Newton es masa por aceleración, que es igual a menos la masa por la gravedad, porque la gravedad ya sabemos que va hacia abajo, ¿no? Vamos a ponerlo por convención que siempre se ha ocupado, que lo que va hacia abajo sea negativo, ¿no? Entonces tengo esta aceleración y hacemos un procedimiento similar al que hicimos el caso pasado, ¿no? Entonces yo sé que la derivada de la velocidad es igual a la aceleración, integro de ambos lados y por teorema fundamental yo voy a tener que entonces la velocidad está dada por esta ecuación, con C, la constante de integración. Pero ya sabemos también que la constante de integración depende de la velocidad inicial, ¿no? Como ya habíamos puesto el caso general. Y la velocidad inicial en este caso sí tiene componentes en X y en Y. Entonces, yo puedo escribir que la velocidad depende de la velocidad inicial. Y volviendo a hacer el mismo procedimiento, ahora para obtener la posición es lo mismo, ¿no? Ahora integro esta parte que tengo aquí. Y entonces me va a quedar un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado en la dirección de J más T por B0, ¿no? B0 es una constante. No importa cómo sea, yo nada más aquí le estoy considerando como vector completo, ¿no? Estoy a lo mejor haciendo una combinación de notaciones, pero es que quería manejar todavía todo el vector aquí sin desglosarlo, ¿no? Y obviamente, por simpleza, aquí tenemos que la R0 sea igual a 0, ¿no? Es decir, yo voy a empezar a medir donde tengo el cañón, por ejemplo, ¿no? Si quiero saber hasta dónde llega la bala, pues no me interesa medir cosas más atrás del cañón, ¿no? Simplemente lo pongo exactamente donde se tiene, ¿no? Y entonces, ya tengo que el vector de posición de la bala que estoy disparando está determinada por esta ecuación, ¿no? Con B0, la velocidad inicial, ¿no? Y entonces ahora sí, déjenme, la trabajo por separado, ¿no? Esta B0 yo sé que la puedo ver como la componente en X, si la multiplico por el coseno de alfa, y la componente en Y por el seno de alfa, ¿no? O sea, aquí estoy disparando en esta dirección, con un ángulo alfa, y entonces si yo quiero esta parte de aquí, que es la componente en X, pues directamente la multiplico por coseno, y si yo quiero esta parte de aquí, la multiplico por el seno, ¿verdad? Esto es algo sencillo de lo que ya vieron, ¿no? Entonces lo sustituimos y entonces tengo que R de T es igual a, aquí se fijan, esto de aquí solo depende de X, de Y, perdón.
Entonces nada más voy a tener que lo que depende de x es b coseno de alfa que está multiplicado por t, ¿no? Como lo tengo aquí. Entonces, en la dirección de y, más lo que tengo en la componente j, ¿no? Que va a ser b0 seno de alfa que está multiplicado por t, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y eso está entonces en la componente j, ¿no? Entonces ahora sí tengo toda la ecuación completita que va a seguir la trayectoria de la bola de cañón que voy a disparar, ¿no? Si ustedes quieren esta directamente graficarla, pongan esto como paramétrica en X y Y igual como paramétrica y vean cómo es la trayectoria que se marca, ¿no? La podemos escribir de esta forma, ¿no? También podríamos, si quisieran ustedes encontrar Y de X, pues no hay mucho problema, ¿no? Digo nada más para que también si la quieren graficar de esa forma. Directamente aquí, por ejemplo, tengo esta componente en T, entonces por aquí de X podría despejar T, ¿verdad? Entonces me queda que T es igual a X entre B0 coseno de alfa, lo sustituimos acá y ya, llegan a una ecuación que, si se fijan aquí me va a quedar seno entre coseno, entonces va a quedar que depende de la tangente, ¿no? Pero bueno, eso es si ustedes quieren poner en esa expresión, ¿no? En realidad conviene más ponerla con respecto a T porque queremos ver en cada tiempo cuál es la posición de la bala, ¿no? Ahora, como lo que nos interesa es ver cuál es el alcance máximo, cuál es lo máximo que puede recorrer en el eje de las X, tomamos cuando Y es igual a 0. Sabemos que Y es igual a 0 en dos casos, ¿no? Cuando la acabo de disparar y cuando vuelve a caer la esfera, ¿no? Entonces tengo este caso y este caso. Obviamente cuando la acabo de disparar, considerando que nada más me interesan las alturas, es cuando T es igual a 0. Si tomo T igual a 0 aquí, Y es igual a 0 y se cumple, ¿no? Si quiero el otro caso, entonces, bueno, lo despejo de aquí y me va a quedar que tengo cuando T, aquí se ve claramente si esto lo paso del otro lado, despejo, entonces me va a ver que cuando T es igual a 2B0 seno de alfa entre G, tengo este punto de acá, ¿no? Entonces ya esta T, que es la que me está diciendo esta posición, pues la sustituyo en la X, ¿no? Que es cuando voy a obtener el alcance máximo. Directamente entonces sustituimos B0 coseno de alfa por T, que T es igual a 2B0 seno de alfa entre G. Directamente hacemos la multiplicación, entonces me va a quedar B0 al cuadrado por 2 alfa coseno de alfa, ¿no? Y aquí si se fijan, aquí déjenme lo pongo. Seno de, bueno, lo voy a poner alfa más alfa, ¿no? Nada más para que se vea más claro. Entonces, esa es seno de alfa, cos de alfa, más cos de alfa, seno de alfa, ¿no? Esa es por definición de lo que ya habíamos visto de suma de. Entonces, esto de aquí lo puedo ver como 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa, ¿no? Que curiosamente es esto que tengo aquí. 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa, ¿no? Entonces, lo sustituimos por esto de acá, para más simpleza, ¿no? Para manejarlo más fácil. Entonces, me queda B0 cuadrado por el seno de 2 veces alfa. Y entonces, B0 ya lo tengo definido, ¿no? Ya cuando puse la cantidad de pólvora que yo quisiera, ya se define mi B0, ¿no? La magnitud de B0. G también ya la tengo definida, esa no va a cambiar, ¿no? Entonces, si quiero maximizar esta distancia, lo único que puedo cambiar es el seno de 2 alfa. Yo sé que el seno de 2 alfa lo más que puede ser es 1, ¿no? Y sé que ocurre que es 1 cuando tengo que el ángulo es igual a pi medios. Pero aquí tengo este 2 que está multiplicando aquí, ¿no? Entonces no puedo poner directamente el ángulo pi medios. Necesito poner pi cuartos para que al sustituir 2 pi cuartos me va a quedar pi medios y entonces ahora sí tengo seno de pi medios y entonces esto me hace que el alcance sea máximo. Por eso es que ya ustedes, bueno, ya lo sabían y ya lo habían deducido seguramente, que se tiene, bueno, de hecho no es un aproximado, es un igual. El alcance máximo cuando utilizamos 45 grados, ¿no? Y bien, entonces, digo, ese es el caso más, más común que tenemos, ¿no? Pero si se fijan, en realidad aquí, bueno, fuera de los conceptos físicos que usamos, estuvimos utilizando las ecuaciones que ya conocíamos, ¿no?
Vemos derivadas, vemos integrales, ecuaciones y funciones vectoriales, ¿no? Y esto nos permite hacer este tipo de análisis, ¿no? Y les digo, esto lo dejamos para 2 dimensiones en plano, ¿no? Pero también se podría ver movimientos circulares a nivel de cuerpos celestes, ¿no? También si quieren ver las trayectorias de los cuerpos cuando va a verse un eclipse, obviamente son ecuaciones más complejas, pero exactamente es lo que estamos revisando, ¿no? Vamos a ver la trayectoria de estos objetos para ver cómo mandamos una sonda a Marte o cómo determinamos cuando viene un eclipse, de ese tipo de cosas, directamente lo hacemos con este tipo de ecuaciones, con las componentes vectoriales, ¿no? Entonces es una de las principales aplicaciones que tiene, muy, muy conocida, ¿no? Hay otras aplicaciones que también seguramente ya han visto en ciencias de la Tierra para ver movimientos de placas tectónicas, ese tipo de cosas, pero lo importante aquí es que necesitamos los vectores, ¿no? Cuando estamos analizando el movimiento de estos objetos, tenemos que tener un componente en varias dimensiones, por lo menos 2 dimensiones, para ver cómo se está moviendo, ¿no? Entonces es una de las aplicaciones que tenemos de esas funciones vectoriales y aparte que nos permite definir este tipo de operaciones a nivel matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es lo que quería que revisamos el día de hoy. Entonces, nada más les recuerdo esta tarea que les dejo para los que gusten intentarla, esta que tengo acá. Y bueno, nada más les digo al gusto, ¿no? Luego ya les platicaré de la otra tarea por si alguien quiere compensar una tarea que no haya entregado. Les digo, sería una deducción de las ecuaciones de Kepler, que se me hace interesante. Pero bueno, eso lo vemos ya más hacia al final del semestre, cuando ya haya que revisar estas partes, ¿no? Pero bien, si ya no tienen dudas de lo que platicamos el día de hoy, entonces hasta aquí la dejamos. La siguiente clase vemos un poco de movimiento circular, nada más para complementar todo esto. Y, y ya, con eso terminamos funciones vectoriales. Hasta luego. Dale, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Que tenga buen Gracias, día. profe. Gracias, profe. Gracias, igualmente. Vemos buen inicio de semana.